En 2006 salió la película de Superman Returns y a la gente le gustó mucho, pero algo que mucha gente no sabe es que en ese mismo año se descubrió un mineral en Serbia que tendría exactamente la misma composición química que la kriptonita, pero con una ligera diferencia. Y es que en 2006 se descubrió en la región de Hadar, en Serbia, un mineral que no solo se parece un poco así de lejos a la kriptonita, sino que además tendría una composición química muy similar. Y esto lo sabemos precisamente porque había una escena en un cómic donde se reveló la composición química de la kriptonita. Y al compararla con la composición de este mineral, que luego llamaron jadarita, se dieron cuenta de que tenía casi exactamente la misma composición química, pero con la diferencia de un solo elemento que faltaba a la jadarita, que es el flúor. Y este tema se vuelve mucho más interesante cuando nos preguntamos si la jadarita tuviese flúor en su composición, ¿tendría las mismas propiedades y sería igual de radioactiva y mortífera que la kriptonita? Pues quédate hasta el final porque en este vídeo vamos a explorar precisamente esa posibilidad. Primero que nada, vamos con un poco de lore. ¿Por qué la kriptonita es radioactiva? Pues es radioactiva precisamente porque según el lore de los cómics de Superman, cuando el planeta de Krypton explotó, la energía liberada por la explosión de este planeta acabó irradiando ciertos materiales que habían cerca, entre ellos la kriptonita, y por eso acabó siendo radioactiva. Y por eso es particularmente mortífera para los kryptonianos. Hasta aquí muy bien, pero analicemos la veracidad científica de este contexto. ¿Es posible que un planeta explote y al hacerlo acabe irradiando materiales cercanos? A ver, sí, pero no. Realísticamente hablando, es muy difícil que un planeta acabe explotando por cuestiones internas, como lo es, por ejemplo, que se le agoten los recursos naturales. En todo caso, para que un planeta haga kaboom, tendría que ser por cosas externas, por ejemplo, la colisión con otro planeta u otro cuerpo celeste, una supernova cercana o hipernova, que es algo mucho más grande que una supernova, o algo del estilo. Pero que un planeta se le agoten los recursos naturales y por ello explote es bastante complicado que pase, por no decir casi imposible. Ahora bien, independientemente del motivo del por qué este planeta explote, podría hacer que un mineral o una roca cercana sea radioactiva. Y es que para que una roca o un mineral cercano acabe siendo irradiado por una explosión cercana, dicha explosión tendría que ser algo de proporciones cósmicas, o sea, tendría que ser algo tipo supernova, tendría que ser una explosión extremadamente violenta para que libere la cantidad de energía necesaria para que esta roca y este mineral acabe siendo radioactivo, lo que se conoce como inducción neutrónica, que es lo que se da precisamente por causas de como por ejemplo fusiones nucleares. Y semejantes niveles de energía no se pueden dar simplemente cuando un planeta explota, porque un planeta no puede generar tal cantidad de energía. Ahora bien, si hablamos de una explosión estelar, por ejemplo una supernova, la cosa sería diferente, pero que un planeta de por sí explote y acabe irradiando un material como por ejemplo una roca o un mineral, es muy difícil que pase porque ese planeta no puede generar tal cantidad de energía, no puede generar tantos neutrones. Pero si este planeta fuese capaz de liberar tal cantidad de neutrones, es decir, fuese capaz de liberar tanta energía a la hora de explotar, entonces teóricamente sí que podría ser posible que cualquier mineral o roca cercana acabase siendo irradiada. ¿Pero esto por qué ocurre? Pues esto ocurre porque cuando una explosión cósmica tan extremadamente violenta como por ejemplo una estrella, o bueno, en este caso un planeta explotando, lo que pasa es que los neutrones acabarían, digamos, golpeando los núcleos de los átomos estables de cualquier roca o mineral cercano, convirtiéndolos en isótopos inestables. Y esto es precisamente la fuente de cualquier radiación, un isótopo inestable que se da cuando un material es tan pesado que va descargando energía. Y esto es lo que entendemos como radiación. Entonces, según el lore de DC Comics, el planeta de Krypton, cuando este explotó, liberó tanta energía que los neutrones liberados en esa explosión acabaron irradiando los núcleos estables de cualquier mineral por ahí cercano, convirtiéndolos en isótopos inestables, por tanto, pasando a convertirse así en kriptonita, un mineral radioactivo que afecta por sobre todo a los kryptonianos. Hemos dicho al principio de este vídeo que la composición química de la kriptonita y la jadarita no son exactamente la misma, lo que quiere decir que en este caso a la jadarita le falta el flúor. Vale, pero entonces, imaginemos por un momento que la jadarita tuviese flúor, entonces, ¿podría acabar siendo igual que la kriptonita? Pues no. Lo primero y más importante tener en cuenta es que el flúor no es radioactivo, pero sí puede llegar a ser tóxico. Es más, algo más curioso del flúor es que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano y desempeña ciertos papeles bastante importantes, como por ejemplo el fortalecimiento y el mantenimiento de los huesos, los dientes o incluso para la prevención de caries. Eso sí, el flúor se encuentra en el cuerpo humano, digamos, en muy bajas cantidades, pero no en altas cantidades, porque como he dicho antes, puede llegar a ser tóxico, pero no radioactivo. Por lo tanto, si la jadarita tuviese flúor en su composición, sí que es verdad que habría muchos cambios, pero no sería radioactiva. ¿Pero cuáles serían estos cambios que podrían haber? Para empezar, la adición de un solo elemento en la composición química, como lo es por ejemplo el flúor, acabaría alterando por completo la composición química del mineral, en este caso de la jadarita, y por consiguiente muchas de sus propiedades. Eso por una parte. Por otra parte, el flúor tiende a formar lazos compactos y fuertes entre sus átomos, lo cual haría que la estructura cristalina de la jadarita fuese diferente, es decir, que sus átomos estuviesen organizados de forma distinta, y esto alteraría por completo las propiedades físicas de la jadarita. Otra cosa muy curiosa del flúor es que es bastante más reactivo que otros elementos, por lo tanto, si la jadarita tuviese flúor en su composición, haría que la jadarita fuese más reactiva,
por lo tanto haría que fuese más peligrosa con según qué elementos se la junten. Pero es importante tener en cuenta que ser reactivo y ser radioactivo son dos cosas totalmente distintas. Y como he dicho antes, vuelvo a reiterar, el flúor no es radioactivo. Por tanto, aunque la jadarita tuviese flúor en su composición, sí que es verdad que cambiaría muchísimas cosas, pero no sería radioactiva. Vale, ahora pongámonos en un escenario hipotético. Si la jadarita tuviese flúor en su composición y además estuviese cerca de una explosión planetaria, ¿podrías acabar siendo exactamente igual que la kriptonita? Pues a ver, como he dicho antes, una explosión planetaria o estelar lo suficientemente violenta podría liberar tanta energía que cualquier material o roca cercana podría ser radioactiva. Por tanto, esto no es una cuestión de que si la jadarita tuviese la misma composición que la kriptonita acabaría siendo lo mismo o no. Es cuestión de que prácticamente cualquier material inorgánico que estuviese cerca de cualquier explosión de semejante nivel acabaría siendo radioactiva. Por tanto, no es una cuestión de si tuviese o no la misma composición química, porque se daría el mismo escenario casi en cualquier situación. Es decir, que sea cual sea el mineral o roca que pusieses en ese escenario, acabaría siendo radioactivo igualmente. Pero recordemos que las diferencias no se dan solo por la composición, sino además por la situación y el contexto en el cual se forman dichos minerales. Aunque pues si todo esto nos parece lo suficientemente curioso, además resulta que la jadarita tiene litio en su composición, que sabéis que el litio es muy importante, pero es que además precisamente por la presencia del litio en la composición de la jadarita se considera que esta es bastante importante, potencialmente hablando, para las industrias científicas. El problema está en que la jadarita es un mineral relativamente raro, por tanto no se le considera una buena fuente de litio porque no es tan abundante como tendría que ser para que pudiésemos considerarlo una fuente de litio estable. Pero bueno, igual sigue siendo algo curioso. Pero mola imaginar que hay un mineral parecido a la kriptonita, ¿verdad?